Dios mío, por una vez más tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, para aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por este grupo. Gracias, Señor, por poner en el pastor este sentir de estas enseñanzas, Señor, que han sido de muchísimo provecho. Sigue dando entendimiento y sabiduría y que pueda seguir enseñándonos cada día más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues buenas noches. Vamos a dar inicio. De seguro que otros se conectarán un poco más tarde. Y la clase número 12, la clase de esta noche, se titula El discípulo que reproduce, hacer discípulos. Usted sabe, mire, nosotros, dice la Biblia, que somos ovejas del Señor. Entonces, las ovejas normalmente, ¿qué dan? Dan leche y dan lana, ¿verdad? Las ovejas, la oveja es un animal que se deja guiar. Hay que estarlo guiando siempre. Oiga eso, qué interesante. La oveja es un animal que hay que estarlo cuidando, que hay que estarlo guiando, que es torpe. Es el animal, vamos a decir, más torpe que existe. Oiga, qué interesante esto. Sin embargo, el Señor nos compara como ovejas. Y usted se preguntará, ¿y es que nosotros como seres humanos somos torpes? ¿Es nosotros los que somos cristianos, somos torpes? No, no es que somos torpes. Lo que pasa es que el Señor tiene el deseo de que nosotros, así como las ovejas se dejan guiar, nosotros nos dejemos guiar. Y así como las ovejas tienen la particularidad de que son torpes, nosotros reconozcamos que nosotros no somos los autosuficientes o no somos tan poderosos, ni tan inteligentes, ni tan suficientes como para guiarnos a nosotros mismos a la próxima vida, a la vida mejor, que es la vida que nos espera a nosotros, más allá de esta vida, ¿verdad que sí? Entonces, ese es el propósito de nosotros ser llamados ovejas delante del Señor. Por ejemplo, nosotros leemos el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lugares de delicados pastos me pastoreará. Fíjese que en ese capítulo en ningún momento vemos al pastor dejando en ningún momento sola a las ovejas, sino que él siempre está acompañando a las ovejas. La guía, la lleva donde está el pasto verde. Dice que él la cuida de los enemigos. Dice que él adereza mesa delante de los enemigos. ¿Qué significa eso? Cuando vamos a decir, cuando una persona en Israel, pues no tenía muchos hermanos, no tenía hermanos, no tenía amigos, era una persona que no tenía familia. ¿Qué pasaba con esa persona? Esa era una persona vulnerable, ¿verdad? Pero de repente se encontraba con una persona que era más fuerte que él, que tenía una espada, que tenía un buen nombre, que tenía dinero, y ese amigo fuerte decidía ser amigo de esa persona, de ese débil. Pues entonces esa persona débil ya no era débil. Si esas dos personas hacían un pacto de ser amigos, como lo hicieron, por ejemplo, David y Jonatán, que dice la Biblia que Jonatán le dio su cinturón, el cinturón donde portaba su arma, su espada. ¿Qué significaba eso? Que mi arma será tu arma, tus problemas serán mis problemas. Y eso de entregarle la capa, eso era mi protección estará sobre ti siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Biblia dice, adereza mesa delante de mí, frente a mis angustiadores, ¿usted sabe lo que está diciendo la Biblia? El salmista lo que está diciendo es, Señor, tú preparas mesa
delante de mis enemigos y tú te quedas conmigo para darle a entender a ellos de que tú estás conmigo, de que tú me guardas, de que tú me cuidas y de que tú tienes protección, tú me provees protección. Y que cualquiera de ellos que se levante contra mí, tú vas a estar conmigo para cuidarme. Recuerde que estamos hablando de que la oveja es un animal que hay que cuidarlo, que hay que guiarlo, que es un animal que no sobrevive mucho tiempo solo. Oiga eso, no sobrevive mucho tiempo solo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una oveja es madura? En el sentido figurado espiritual. Espiritual, ¿verdad? Porque usted nunca ha visto una oveja convertirse en buey, que es lo que voy a decir ahora. Cuando usted, como una persona que viene a la iglesia, que se convierte, que entrega su corazón al Señor, usted está en calidad espiritualmente de oveja y de niño. Porque dice la Biblia que nosotros, cuando entramos al redil, somos como niños a los que nos tiene que dar la leche de niños recién nacidos. ¿Verdad que sí? Eso es en la práctica de la enseñanza, pero en la práctica de la vivencia, pues nosotros somos como ovejas que nos tienen que guiar, que nos tienen que guardar hasta que alcancemos la madurez. Cosa que el mismo Pablo en una ocasión le reprochó a a unos de sus iglesias, creo que los Gálatas, donde le dice, ya ustedes deberían estar hablando de misterio y todavía están hablando de cosas simples como bautismo y esas cosas así. Ahora, ¿qué pasa cuando ya usted es una persona madura? Que ya usted no es una oveja en la práctica, en la vivencia, sino que usted se convierte en un toro, en un buey. ¿Y qué pasa con el buey? El buey es un animal que cuando crece usted no lo puede tener amarrado, usted no lo puede tener acorralado, sino que usted debe ponerle la yunta. ¿Para qué? Para que ale, para que trabaje, para que se esfuerce y haga el propósito para el cual fue creado. Entonces, así somos nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, que aprendemos del Señor, conocemos los misterios del Señor, entonces llega una etapa en nuestra vida en donde nosotros debemos que ser reproductores de nuevos discípulos. La Biblia dice, den por gracia lo que por gracia han recibido. ¿Me da a entender? Entonces, como nosotros hemos recibido por gracia la salvación, la santidad del Señor, el estar apartado por Dios para salvación, entonces nosotros debemos que dar por gracia a otras personas que no tienen esa gracia. Decirle a la gente cuán bueno ha sido Dios para usted, para usted. Decirle a la gente qué hay en este camino, ¿verdad? Entonces nos convertimos en reproductores. Nosotros hemos aprendido en toda esta 11 clases, hemos aprendido a ser discípulos, a poner nuestras mentes y corazones delante del Señor, a aprender a hacer la voluntad del Señor, a aprender a dejarnos guiar. Pero en esta clase número 12, nosotros tenemos que aprender a reproducirnos, ¿verdad? A parir nuevas ovejas para el Señor, a convertirnos en maestros de esas nuevas ovejas, mis hermanos. Amén. Entonces, la introducción dice así: la gran comisión no es una opción para creyentes avanzados, es el mandato de todo discípulo. Y aquí yo creo que todos somos discípulos, porque todos aquí hemos dicho, hemos confesado con nuestras bocas que somos seguidores de Jesús. Y si somos seguidores, pues somos discípulos, ¿verdad? Porque el discípulo aprende de su maestro. Y el maestro fue quien dijo, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Entonces, un discípulo que no reproduce es como un árbol que no da fruto. Ocupa espacio, pero no cumple su propósito. ¿Usted sabía eso? Que el mayor propósito de nosotros todos es justamente reproducirnos, dar frutos.
Usted dirá, pero ven acá, la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, paz. Bueno, sí, es verdad, pero hay un fruto, hay una acción que nosotros debemos hacer delante del Eterno que demuestra que nosotros estamos agradecidos de Dios por el habernos alcanzado. Y es que predicar el Evangelio, procurar que otras personas lleguen a los pies del Señor por la palabra que sale de nuestra boca. Entonces, esta clase cierra la primera parte con la pregunta más importante. ¿Estás invirtiendo tu vida en la vida de otros? ¿Hay alguien en tu vida a quien estés discipulando? O, perdón, discipulando fue lo que quise decir. Discipulando intencionalmente. Alguien a quien estés transmitiendo lo que has aprendido. Esta es una pregunta, mis hermanos, que no debemos hacerle caso omiso, sino que es una pregunta que debemos, en la que debemos reflexionar todos nosotros. ¿Estamos nosotros discipulando a alguien intencionalmente? Y alguien aquí pudiera decir, es que yo no sé a quién discipular, es que yo no tengo a quién discipular, es que yo no tengo a quién hablarle de Cristo. Pues entonces usted me está diciendo que usted es una persona que vive absolutamente sola en este mundo. Significa que usted no tiene a un hijo, a un esposo, a un vecino, a un hermano, a un primo, a un compañero de trabajo, ¿eh? A alguien a quien usted pudiera hablarle de Cristo, a alguien a quien usted pudiera decirle, mira, yo quiero que tú conozcas de Cristo, ¿eh? Que tú conozcas del plan de salvación para tu vida. ¿Y qué pasa aquí? Es bueno e importante saber que nuestro trabajo es hablar la palabra, es expresar, externar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es quien se va a encargar de convencer a esa persona de que se convierta al Señor. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo de Dios quien convence de pecado. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo espera que usted haga su parte primero. ¿Mm? A nosotros nos toca hablar la palabra y a través de esa palabra, entonces el Espíritu Santo, como esa palabra tiene fuerza, esa palabra que sale de nuestra boca es viva y eficaz, entonces convence, ¿eh? En una unión entre usted y el Espíritu Santo, convencen a esa persona de entregar su vida al Señor. Usted dirá, ay, que yo le predico a mis vecinos, pero esa gente tiene el corazón tan duro. Déjeme decirle que su trabajo es predicarle, recordarles a cada rato que Cristo les ama, que Cristo viene pronto, que Cristo quiere una cercanía con ellos. ¿M? Y el Espíritu Santo se va a encargar de convencerle, mis hermanos, de manera que si se pierden, ellos no tendrán excusas. Pero si ellos se pierden porque usted nunca le predicó estando ellos a su lado, entonces el Señor le va a preguntar a usted y a mí, ¿por qué nunca le predicaste a tu vecino? ¿Por qué nunca hiciste un discipulado en tu casa? Porque yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí somos buenos vecinos, ¿verdad? Y tenemos buenos vecinos que se han convertido en amigos nuestros. Entonces, a esos vecinos es a los que nosotros debemos intencionalmente discipular. Decirle, mira, tal día, durante un mes, durante 6 semanas, durante 2 meses, lo que sea, vamos a estar hablando de la palabra del Señor y cada semana vamos a servir café después de media hora hablando de Cristo o vamos a repartir galletica o lo que sea. ¿Y qué va a pasar? Que si dos van, dos serán discipulados, pero si van 10, si van 15, pues esos también serán discipulados. Y usted estará entonces siendo copartícipe de lo que dijo Cristo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces seremos ¿qué? Copartícipe de transmitir esa buena nueva que Cristo dijo cuando comenzó a predicar de que el reino de los cielos se ha acercado. Pero déjeme decirle que no todo el mundo alcanza
el reino de los cielos tan fácil como lo alcanzamos usted y yo. Tenemos que forzar a la gente a alcanzar el redil de Cristo, la salvación, mis hermanos, la redención. ¿Verdad que sí? Entonces, si en esta noche usted ha respondido que usted intencionalmente no está discipulando a nadie, pues es una tarea que usted debe proponerse en su vida, predicar de Cristo a alguien que esté cerca de usted, mis hermanos. Denme un segundito. Miren lo que dicen los textos claves aquí, mis hermanos. Mateo 28, del 19 al 22, al 20, perdón, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Oiga eso. Ese es un mandato no para los pastores, no para los líderes, no para los diáconos nada más, no para los ancianos de la iglesia. Este es un mandato de todos. Y si usted es de esos miembros que van a la iglesia a ocupar un banco, déjeme decirle que usted tiene un trabajo muy específico para realizar delante del Señor, y es de predicar a Cristo, mis hermanos. ¿Mm? Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad que sí? Y Juan 15:16 dice, les he puesto para que vayan y lleven ¿qué? Fruto, y vuestro fruto y su fruto permanezca. Esta es una tarea, mis hermanos, que no es para realizarla cuando el pastor, motivado por Dios, se para en el púlpito y diga, hermano, hay que salir a predicar en esta semana, hay que salir a evangelizar en esta semana. No, mis hermanos, hay gente que no puede salir a predicar por las calles, pero sí tienen amigos, sí tienen vecinos, sí tienen gente a quienes predicarle. Entonces, encárguese de predicarle a toda esa gente que usted conoce. Encárguese de empujar a esa gente para que conozcan de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos reproductores de nuevos discípulos. Amén. Denme un segundito. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que Jesús dice en Juan 15:16, les he puesto, ¿para qué? Para que lleven, para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. ¿Por qué la Biblia dice que, que nuestro fruto permanezca, mis hermanos? Recuerden que la Biblia dice que este santo evangelio sería predicado a través de qué? Del testimonio. ¿Cuál testimonio? El testimonio que usted y yo damos con nuestra manera de vivir, mis hermanos. Nuestra forma de hablar, de actuar, de reírnos, de ver las cosas, de resolver los problemas, hablan de que nosotros somos diferentes. Hablan de que nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, si usted y yo somos discípulos de Cristo, debemos emular a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Jesús aprovechaba todas las ocasiones. ¿Para qué? Para enseñar de su palabra, para hablar del plan de salvación a la gente. Y dice la Biblia que la gente creía en él. Dice la Biblia que mucha gente eran sanados. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces, vamos con el desarrollo temático. Jesús no evangelizó multitudes sin hacer discípulos.
Y esto es importante. Cuando Cristo envió a sus discípulos a evangelizar, dice que los envió de dos en dos, ¿verdad que sí? Y envió a unas 70 personas a evangelizar. Y esas personas luego, entonces, le dieron el reporte al Señor de todo lo que había acontecido en su caminar. ¿Mm? Ahora, el Señor, cuando vio que ellos vinieron contentos, felices, le decían al Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre eran sanadas las personas. El Señor le dice, excelente, todo muy bien, qué bueno, pero alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y qué bueno es que nosotros podamos decir, yo soy copartícipe del reino de Dios, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y es por eso que yo me he dado a la tarea de predicar sobre esta salvación que me ha sido otorgada. ¿Mm? Qué bueno es cuando nosotros, por nuestra evangelización, provocamos que personas tengan sus nombres inscritos en el libro de la vida. Eso es maravilloso, mis hermanos. Entonces, su estrategia fue invertir profundamente en 12 para que los 12 alcanzaran al mundo. El principio de segunda de Timoteo muestra 4 generaciones. Muestra a Pablo, muestra a Timoteo, a hombres fieles y a otros. O sea, ¿cuáles eran esos otros? A esos otros eran las personas que los hombres fieles que Timoteo había encargado que le predicase. Entonces, mis hermanos, no seamos de los que vamos a la iglesia a cantar coritos nada más a la iglesia los domingos, sino que seamos reproductores, que vayamos con la satisfacción a la iglesia de saber que en esta semana yo le prediqué a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, a 20 personas de Cristo. Y que de esas personas que fueron enseñadas, que fueron predicadas, pues me acompañaron a la iglesia. Aquí hay una estudiante de nuestra iglesia que esa mujer se preocupa por llevar gente a la iglesia toda la semana. Y ojalá yo y todos los pastores del mundo tener personas que tengan ese mismo deseo de reproducir, hermanos, para que el reino del Señor sea ensanchado. Amén. Eso es importante. Número 2, hacer discípulo en la vida cotidiana. Deuteronomio 6:7 habla de enseñar la palabra estando en tu casa, andando por el camino, acostándote y levantándote. El discipulado genuino no ocurre solo en aulas o células, ocurre en la vida compartida. O sea, cuando usted come, cuando usted viaja, cuando usted tiene conversaciones informales en su trabajo, en la hora de descanso de su trabajo. En cada momento usted le puede decir a alguien cuán importante es para Dios. En cada instante usted le puede decir, cuidado con eso, a alguien que Cristo le ama tanto que murió por él o por ella en la cruz del Calvario y que por lo tanto puede esa persona confiadamente acercarse ante el trono de la gracia. Debemos, mis hermanos, enseñarle más que nunca a la gente que Dios no tiene un látigo esperándolo para castigarlo, para darle par de chichazos. No, 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 mis hermanos. El evangelio que nosotros debemos predicar es el evangelio de la gracia. ¿Y cuál es ese evangelio de la gracia? Es ese evangelio que enseña que nosotros no éramos merecedores de lo que nos ha sido otorgado y que así como nosotros hemos alcanzado la salvación, ellos también la pueden alcanzar. Que sin importar las vicisitudes por las que estén pasando,
Ellos pueden alcanzar misericordia delante del Señor. Ellos pueden alcanzar, mi amor, mira el niño, está vomitando. Pueden alcanzar refrigerio espiritual delante del Señor, mis hermanos, porque nosotros somos portavoces del reino celestial. Y es importante que nosotros sepamos eso. Somos portavoces. Que nadie, mis hermanos, de los que están aquí, se quede callado, se quede con esa palabra de vida y de esperanza para alguien que la necesita. Quien menos usted cree, mi hermano, necesita esa palabra de Cristo te ama tal cual tú eres. Quien menos usted cree, la persona que más sonriente usted ve alrededor suyo, muchas veces es la que más necesita esa palabra de aliento, ese abrazo genuino de una persona que ha sido lavado y regenerado por la sangre de Cristo. Entonces, para eso estamos usted y yo. El Señor no va a enviar ángeles a predicarle a la gente que están a nuestro alrededor. Para eso estamos nosotros. Amén. Bien. Tu historia es tu herramienta más poderosa. ¿Usted sabía eso? Mira lo que dice Apocalipsis 12:11. Dice que los santos vencieron por medio de la palabra del testimonio de ellos. Tu historia con Dios, tus fracasos, tus restauraciones, tus desiertos y tus victorias es el recurso más auténtico que tienes para reproducir discípulos. ¿Y por qué esto es tan importante, mis hermanos? Ah, lo que pasa es que hay muchas personas que han querido vender un evangelio de demasiada santidad, o sea, una santidad fingida, una santidad forzada, no sabiendo, o mejor dicho, olvidando que la santidad la da Dios, que el nosotros ser santo lo produce Dios en nuestras vidas. ¿Mm? No nuestra manera no es nuestro gran esfuerzo. Hay gente que se esfuerzan demasiado y que a la vez también se convierten en jueces de otras personas, juzgan sin necesidad a otras personas, mis hermanos. Pero déjenme decirle que cuando usted le dice a alguien, mire, Dios me rescató de la droga, Dios me rescató del alcoholismo, yo vivía una vida desenfrenada, una vida desordenada, yo no conocí el amor hasta que Cristo me abrazó, hasta que Cristo me dio un esposo que ama a Dios sobre todas las cosas, o una esposa que ama a Dios sobre todas las cosas, hasta que Dios no me dio hijos, no conocí el amor y estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Mm? Estoy agradecido porque el Espíritu Santo me abraza a cada rato, a cada instante, ¿eh? Y si usted le dice ese testimonio a alguien que está pasando por la misma que usted, entonces esa persona puede ser que ministrada, mis hermanos. Entonces, por eso que nosotros debemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Mm? Y es importante que nosotros hablemos de cuán bueno ha sido Dios para nuestras vidas. Y nuestro testimonio le da aliento a las demás personas. ¿Eh? Les dije que esta noche el- la clase sería corta porque estamos redundando en muchas cosas que ya usted y yo conocemos, ¿verdad? Pero hoy estamos recordando eso que es una competencia de todos nosotros, mis hermanos, pero que a veces se nos ha olvidado cuál es el verdadero trabajo de nosotros como discípulos de Cristo. Adelante, hermano Esteban. Dios bendiga, ministro, Amén. y Dios bendiga a todos. No sé si vamos a entrar en la parte para comentar o si va a seguir desarrollando la clase, pero ya vi que No, puso oración al adelante, final. adelante, sí. Bueno, ministro, mientras usted hablaba, por mi mente pasaron muchas cosas, podríamos decir, agradables, ¿verdad? Porque cuando yo me convertí, sentí una vez ese deseo, ese anhelo
de predicar a otra persona de Cristo, pero tuve unos cuantos eventos muy tristes. Estamos hablando ya hace casi 30 años. Y fue que personas que estuvieron al lado mío, personas que conocía, un cliente que tenía mucha facilidad de hablar con ellos, y eso, murieron de diferentes formas. Y cada vez que uno de ellos moría, mi pregunta era, Dios mío, y yo le prediqué, y yo le hablé de Cristo, entonces eso me torturaba, ministro. Hasta que yo me propuse en mi mente y en mi corazón hablarle de Cristo a la persona bien acercada a mí. Y también a los que no estaban acercados, sino hablar siempre. Y me tomé esta palabra muy, muy, muy personal. Dar por gracia lo que por gracia he recibido. Entonces, gracias a Dios tenemos la oportunidad de encabezar la oración cuando me toca allí en el trabajo. Siempre hablamos de Jesucristo, le hablamos de su venida. Y otra cosa también muy importante, cada vez que mi esposa y yo salimos del país, siempre cuando llega el momento, hablamos de Cristo. Hemos puesto hasta a confesar a personas y a Jesucristo, como una vez en Cali, que vi una persona que estaba muy agolpeada, tenía yeso, molestia y eso. Y le dije, mira, yo no sé si yo vine aquí a Colombia, a Cali, desde mi país, solamente para decirte que Cristo te ama, búscale, que tú, este accidente que te pasó, según tú me cuentas, era para que tú no estuvieras aquí con nosotros. Y también lo reté, mira, cuando tú estés sano y tú te sientas fuerte y eso, recuerda esta palabra, que tú confesaste a Jesucristo y que debes salir para el resto de tu vida. Pero ya esa parte, como te decía, la hace el Espíritu Santo. Y no solamente cuando hemos ido a Colombia, ahora en nuestro viaje ahora en junio, esto es una historia un poco larga, pero no, yo solamente se la voy a resumir. Tuvimos la oportunidad en un bus, ministro, una muchacha endemoniada. Estaba hablando coherencia, estaba hablando, mire, en su lenguaje, mucho disparate, muchas cosas. Y el acento que había solamente era el del esposo y el mío. Y dije, bueno, yo salí con Jesucristo de República Dominicana. Y cuando subimos al bus, que nos quedamos ahí al lado de ella se quedó callada y luego volvió como a su estado normal y dijo, señor, usted tiene un chicle ahí que me regale. Yo sí. Y ahí fue el momento, yo le oye, Cristo te ama, búscale, que Él te quiere salvar. O sea que siempre estamos aprovechando la oportunidad para hacer lo que realmente el Señor nos mandó, ir y predicar el Evangelio. A mi esposo yo le dije, pero cuando tú vayas a la placita, cuando tú vayas al supermercado, cuando tú vayas a un sitio, no todo el tiempo, pero en cualquier momento aprovecha y dice, mira, Cristo te ama, mira, siempre hay que buscar la forma para predicar del Señor, porque realmente tenemos que sentir y dar como estamos hablando las palabras, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias, amigo. Amén, excelente. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Poder dar lo que Dios, de lo que Dios nos ha dado. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere dar una palabra? ¿O quiere hacer una pregunta? ¿Alguien más? Estamos tímidos hoy. Vamos a ver. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que aquí paremos el discipulado? ¿Eh? Adiós, ministro. Entonces, ¿cuántos quieren que sigamos? Vamos a ver. Todos, todos. Todo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No sean tímidos, mis hermanos. No sean tímidos. Hablen. ¿Eh? Entonces, déjame ver. Antes de hacer la oración de cierre, mire lo que vamos a hacer. Mire, la próxima semana. Ahora, líder, ¿cómo ser un verdadero líder que guía con el ejemplo vivido en Cristo? Y la próxima clase se va a basar en esto. El liderazgo que nace de la cruz, ¿m? No del talento. Eso va a estar buenísimo. Así que ya que hemos hablado y todo, vamos a hacer la oración de cierre
Y como le dije, la clase hoy iba a ser corta. ¿Mm? Entonces vamos a decir, Señor, que no sea solo receptor de gracia, sino transmisor. Ponme en el camino de alguien que necesita ser discipulado. Dame la Amén. paciencia y el amor para invertir mi vida en otros, tal como Jesús invirtió en los suyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues ya Gloria a ustedes Dios. saben, mis amados, eh, hemos culminado por hoy. Hemos culminado la primera sección, así que vamos ahora a entrar en la última parte, en la segunda sesión, que es para aprender a ser discípulos, perdón, líderes. Amén. Sí, sí. Así Amén. que Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan todos una Amén. excelente noche.